Cuidado. Cuida las piedras y cuida los arbustos. ¡Ayuda! ¿Eso es un coche? ¡Un coche! ¡Coche! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Coche! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Para! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Para! Laura, por favor, necesitamos ayuda. Por favor. Vamos a grabarlo todo para que quede constancia. Vale. Yo no he estado aquí nunca, no sé cómo se hace esto. Lo único que necesito es que me contestes a las preguntas y que me cuentes la verdad. Vale. La gente no quiere espejos. Prefería sin espejos. No puedo. De verdad que no puedo. ¿Que no puedes con qué? Con eso no puedo. A tus compañeros les incomoda el espejo. ¿A ti no? No. ¿Por qué iba a incomodarme el espejo? A ver, Carla, vamos desde el principio. Cuéntame cómo ha empezado todo. Estábamos, nos llegó una caja a casa. Dentro había un antifaz, una foto nuestra y un móvil. Y era una invitación de Play para pasar la noche vieja. Yo recuerdo que en mi teléfono móvil ponía que no te den las uvas. Estás preparado para vivir la aventura única, algo así ponía. Después nos pusieron un antifaz y nos llevaron a una casa rural en una furgoneta. Y básicamente eso, o sea, nos invitaban a pasar una noche especial, nos lo vendían como el fiestón del año, no sé qué, o sea, y nada, y estábamos, yo tenía muchas ganas, la verdad. Cuando estábamos en la casa parecía toda una celebración, que era para lo que íbamos, y después es cuando empezó todo. Empezó todo. Sí. Empezó el juego. Pues eso estábamos pasando muy bien. Y de repente a mi hermano se empeñó en que le tocaba jugar a él, a quién es quién. Y no sé, de repente pasó todo muy rápido, estábamos jugando y de repente bajó mi hermano lleno de sangre y nos pensábamos que era una broma, pero de repente se desplomó al suelo y no respiraba. Cuando parecía estaba lleno de sangre. Pero yo pensaba que era un bote de sangre artificial que había comprado él o que Play se le había dado. ¿Cómo iba a saber yo que eso no era un juego? Estaba 100% seguro que eso era un juego. Cuando intenté arreglar la luz, pues que a Álvaro le dio un calambre chungo. O sea, yo pensaba que le había pasado algo, pero allí no apareció ni Dios, o sea, ni Dios. Se supone que yo estoy trabajando con Play, con una productora, ¿eh? Y que se supone que estamos retransmitiendo por Instagram Stories todo lo que estamos haciendo, que iba a ser una noche todo guay y tal, pero se supone, dentro de eso hay un punto en el que todo se supone que tiene que estar controlado, ¿no? O sea, está Play detrás, ¿no? Y en el momento en que ven que a un chico del equipo le ha pasado algo, lo lógico es que manden a un médico, o sea, le podría haber pasado algo más chungo, ponte en la peor de las situaciones. No sé, recuerdo el colgante de mi hermano en el suelo, una musiquita, la sombra, recuerdo una sombra. Una sombra. Yo no he visto absolutamente nada. O sea, la rubia se metió un porrazo, en la cabeza, no sé si la habéis visto ya, pero se ha abierto la puta cabeza, allí no apareció nadie. Y luego apareció tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada, como si todo fuera una broma. Que ese no era mi hermano, te lo prometo que no era mi hermano, escúchame. Agente, yo le juro que estaba vivo. Le juro, por Dios, que estaba vivo. En ese momento yo pensaba que era una coña,
Digo, bueno, ya me quedé más tranquila, evidentemente. Que ese no era mi hermano. Ese no era mi hermano. Solo recuerdo que estábamos haciéndonos un selfie todos juntos y que de repente ese espejo empezó a deformarse. Entonces, no sé, nos hicimos un selfie todos, de repente, en un espejo. O sea, es que parece surrealista, chaval, de verdad. Yo tenía el colgante de mi hermano en mis manos y ese tenía el colgante también puesto. Ese no era mi hermano. No era mi hermano. No estoy loca, ¿vale? Pero ¿cómo se va a deformar un espejo? ¿Me lo explicas? Igual se han tomado algo. Ya sabes. Mi hermano está ahí solo, ¿vale? No sabemos qué coño le está pasando. Yo no me creo esas cosas, ¿eh? Pero ese espejo se estaba puto moviendo. No sé, hacía unas ondas raras, no tengo ni puta idea qué mierda pasaba. En esa casa han pasado cosas muy raras. Que en esa casa no ha pasado absolutamente nada. Le juro por Dios que eso fue lo que pasó. Puta pesadilla, de verdad. No tengo ni idea de dónde está Guille. Mi hermano está en esa casa y hay que ir a buscarlo. Porque está solo y está muerto de miedo. Hemos salido corriendo. Todos menos Guille. Pues hasta que traigan la caja seguimos con las preguntas. Vale, de todas maneras, señor agente, si me lo permite, sé que está nervioso a lo mejor, pero necesitaría su ayuda. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda para qué? ¿Usted estuvo allí esa noche? ¿Pero cómo voy a estar? A ver, igual me he explicado mal. Igual está usted choqueado o algún recuerdo borroso por cómo se dio la noche, pero necesito que me colabore, ¿vale? Pues yo creo que no te das cuenta de quién es el que hace las preguntas aquí. Esto es muy fácil. A ver, ¿usted recibió la invitación de Place también? ¿Usted también vio la sombra en el espejo como sus amigos? ¿Usted se metió droga? Tripis, LSD. ¿Qué haces, tío? Es que le estabas dando la vuelta a la movida. ¿Qué pasa, tío? Cuando me ofrecen el proyecto, al principio me pareció algo que tenía que comentar con alguien. Y dio la casualidad de que Guille a los 2 días o así vino a mi casa y me dijo, oye, ¿te ha llegado la propuesta de Place y tal? Y le dije, sí. Y me dijo, a mí me parece una mierda. Sinceramente, no daba ni un duro por esto. No sé, cuando me lo contaron, o sea, me llamó mucho la atención desde el principio que era algo que no se había hecho nunca antes. O por lo menos yo no había visto nada. Y cambió totalmente la impresión que tuve sobre esto en cuanto nos reunimos con Josep y nos contó cómo iba a ser, porque dije, ostras. También nos gusta hacer todo tipo de cosas y nos mola cualquier tipo de reto que se nos ofrezca y que se nos presente. Como hablábamos con Guille antes, pensamos que no hay serie pequeña ni proyecto pequeño, sino la ilusión y las ganas que le pongas para hacer las cosas. ¿Qué estaba haciendo? Tú estás acostumbrado a ver historias de qué haces la gente a su día a día y todo eso. Entonces, el hecho de ver una historia de principio a fin, de miedo, de suspense y todo eso, me parecía muy interesante. De hecho, es original de aquí, porque somos los pioneros. Y puede ser algo que marque un antes y un después en la vida de la ficción. Bueno, pues la idea de Una Nochevieja Inolvidable nace hace mucho tiempo realmente. Fue como una obsesión de tenemos que hacer una serie en Instagram, tenemos que hacer una serie en Instagram, en Place tenemos que hacer una serie en Instagram, ¿no? Que además entendemos que es una de las misiones de Place, ¿no? En RTV, la parte de RTV digital, hacer formatos más innovadores, explorando nuevas formas de contar. Este es un encargo que hace Place a BTV Media, que es la parte digital, el área digital del Grupo Boomerang Televisión, y que nosotros hacemos en colaboración con la parte con el área de ficción que dirige Josep. La idea surge a través de la gente de Place, de Televisión Española, de hacer una Nochevieja distinta a la que habían hecho los años anteriores. Como si fuera real, como si Place hubiera reunido a esos cinco personas en este caso, y que en un momento dado, en el caso de Nochevieja, que además es un momento como muy mágico, muy especial, pues que se convirtiera de repente en otro género, ¿no? Un alter ego mío maligno va a salir de un espejo y me va a aniquilar, básicamente. Y ahora tú te vas a la puerta a recibir a Guille con la herida, ¿vale? 5 y acción. Estoy grabando este vídeo porque es real. Es que llevamos 15 minutos a lo mejor esperando a Guille. ¡Hermano! ¡Bro! ¡El detalle y se desploma!
¡Mentiroso! Forma parte de lo que es cuando tratas de contar un relato de terror. El silencio, los truenos, la oscuridad, es casi un aliado, ¿no? Es decir, que creo que en cierto modo nos beneficia trabajar sin luz. En este caso, la oscuridad es completamente real, no hay focos que la simulen. O sea, lo único que hay es un móvil enfocándote a ti mismo o enfocando al exterior. Al final es como quedarse a oscuras. Bueno, no, es que es quedarse a oscuras, de verdad. Date la vuelta. Yo te agarro así. Y ya está. Necesitamos que la lleves más alta a la cámara. Vale. Más así. Sí, porque si no nos da la sensación de que estás andando. No sé qué va a pasar porque el formato es un poco una novedad, es algo nuevo y no sabemos cómo van a reaccionar la gente. Por nuestra parte lo que esperemos es como mínimo que se diviertan, que se entretengan y que pasen unas horas pegadas al móvil sin saber y pegados al móvil sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Mira, yo creo que lo va a entender tanto la gente que se va a pensar que es de verdad. Que es de verdad todo lo que ha pasado. Porque tiene un formato que según yo es muy realista. Y lo estamos contando con stories que aún le da muchísima más viveza y muchísima más realidad. Entonces yo creo que la gente va a pensar que es real. Habrá de todo también, de gente que se lo crea, gente que no, y yo creo que habrá de todo, pero les va a sorprender mucho. Yo creo que nadie se lo espera porque además, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, como es la primera vez que se hace esto, nadie se va a esperar que de repente te cuenten una ficción mediante historias de Instagram. La gente lo va a ver como si realmente estuviésemos en la casa. A mí me gusta mucho que se haga en Instagram porque es como... Igual que en una webserie tienes que esperar a que salga el siguiente capítulo, aquí tienes que esperar a que salga el siguiente story. Y realmente el story es como mucho más rápido y puedes rebobinar y avanzar muchas más veces y mucho más rápido. Vale, lo que acaba de pasar aquí... vale. ¿Os acordáis que...? Tú eres el primero en vuestro caso. El 90% del formato son ellos 5 y estamos absolutamente impresionados con lo que están haciendo, con el trabajo que están haciendo, porque son naturales, porque proponen cosas, porque nos están ayudando a nosotros muchísimo. Casi diría que lo estamos dirigiendo un poco entre todos, ¿no? Sí. El tuyo que ahora habremos cambiado de posiciones. Porque nosotros... Ahora hemos cambiado de posición. Vamos a hacer una más, Luis. Tienen que hacer una. 5 y acción. Guillermo nunca se cansa, ¿no? Ya no me hace Nunca se cansa de hacer esto. Vale. Me gusta mucho el hecho de que nosotros grabemos mientras lo actuamos y que seamos los dueños de todo el contenido. Quiero decir que a la vez que grabamos, o sea, nosotros decidimos qué es lo que se ve. Ser cámara y actor a la vez me está encantando, porque es como es una sensación nueva. O sea, estar pendiente de cómo tiene que ser el plano, de que se te vea iluminado, de que luego quedes lo suficientemente iluminado para que luego lo puedan contrastar ellos. Está siendo guay, no sé, yo estoy disfrutando muchísimo. Que nosotros hemos sido nuestros propios directores, jefes de sonido, jefes de foto. Pues lo más difícil es que es la primera serie web, yo creo que se graba únicamente con teléfonos móviles. Va en su ADN, ¿no? Tienen la mano pegada al móvil todo el día. Realmente estamos muy acostumbrados a estar todo el día con el teléfono haciendo historias para Instagram, entonces yo no lo veo complicado, yo lo veo como actuar simplemente como lo típico que hacemos siempre en Instagram de historias, pero actuando. No controlas la cámara, de hecho no controlamos el formato porque es un formato que no existía hasta ahora mismo, ¿no? Sí. Y no tienes un monitor donde poder ver la secuencia que estás grabando, tienes que parar y verla, con lo cual es más costoso también por tiempos. Te tienes que fiar también de los chavales. Vamos con un guión sin dialogar. Nosotros hemos pensado más o menos en una especie muy amplia de perfiles de personajes, pero que realmente están por construir con vosotros, porque de nada va a servir si queremos dar la sensación de que sois un grupo de amigos que os conocéis y que todo es muy fluido si os ponemos líneas de diálogo. Mi personaje ha sido en grupo con todos mis compañeros, con Josep también, con el Dire. Hemos estado en esta sala esta mañana, hemos calentado motores diciéndonos cada uno de nosotros al resto cómo ha sido la primera impresión cuando nos encontramos por primera vez, y a partir de esa primera impresión hemos empezado a decidir cómo queremos que se nos vea. Vale, eso está muy bien, exacto. Pero en la creación nos hemos
bueno, he hecho más hincapié en armar como una especie de contraste. Que mi cuerpo indique una cosa, una seguridad y una entereza ante todo, y mi alma o mi interior esté mostrando todo lo contrario. Era como llevar al límite, ¿no? Ciertos atributos o características que habíamos asignado a cada personaje. Claro, porque el mismo personaje se llama como nosotros, entonces... Claro. O sea, era esa parte de ti que todo el mundo conoce por fachada, pero no es... O sea, hay gente que no conoce la parte de ti interior que puedes aplicar a la ficción en determinados aspectos. Y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, como un niño pequeño, porque es meterte dentro de la piel de un personaje que tú mismo has creado, súper alerta todo el tiempo bajo la premisa de improvisación. Pues sí, para nosotros como directores yo creo que también ha sido interesante porque... Es una maravilla, ¿sabes? Si falla en el texto no pasa nada. Sí. La verdad que haber podido como encarnarme a mí mismo, pero como un yo maligno, ha sido muy guay. Porque a mí siempre me ha gustado esa faceta de buscarle como el punto psicópata a los personajes, de llevarlo como por el tema de que sea como muy neutro, de que todo sea a través de la mirada, que la gente se pueda o no se pueda dar cuenta simplemente por la actitud que tiene el personaje. Ha sido una experiencia realmente guay. Ha sido algo diferente que hemos hecho, que eso es algo que también me hace mucha ilusión, hacer algo diferente con Place, que siempre nos tratan estupendamente bien. Los chicos son un amor, la verdad hemos hecho un grandísimo equipo, somos una piña y no sé, realmente me parece una de las experiencias más bonitas de las que he vivido. El único problema que yo le veo a esto, pues que la gente en el momento en el que no se lo crea, no dé oportunidad a seguir viendo las cosas, porque al final es una cosa que lo estás viendo al momento. Pero es que en internet y en redes sociales es tan complicado saber lo que puede llegar a pasar. Yo creo que la gente al principio no lo va a entender. Como es la primera vez que se hace esto, nadie se va a esperar que de repente te cuenten una ficción mediante historias de Instagram. La gente lo va a ver como si realmente estuviésemos en la casa. Me encantaría que se lo creyeran y que se metieran en la película desde el primer momento, porque eso sería señal de que lo hemos hecho bien. Pues quiero pediros perdón por haberos gastado esta pequeña bromita. Bueno, estoy muy orgulloso de que os lo hayáis creído, si os lo habéis creído, pero lo siento por los que lo hayáis pasado un poco mal. Mis más sinceras disculpas, perdón, me siento mucho. Y para los que os lo hayáis creído, eso es que hacemos bien nuestro trabajo. De esto trata la ficción. Sé que es duro ver que Guille está en malas condiciones, pero mola. Gracias. Vale, bueno, a ver. Pues entonces ya está, ya podemos decir que todo ha sido una broma. Sí, claro. Estamos mucho, estamos bien, ¿vale? Estamos todos Espero que os lo hayáis perfecto. creído, que os lo hayáis disfrutado y ¡feliz año a todos! ¡Feliz año! Y gracias, Play.